Un libro es uno de los objetos más mágicos que el ser humano haya creado jamás. En él, una mente penetra en la nuestra a través del tiempo y del espacio. Pónganse cómodos y acompáñenme, soñadores y soñadoras. Dejemos que los mitos de Lovecraft exploren los más oscuros rincones de nuestro ser. Terrible. Más allá de todo extremo fue el cambio que tuvo lugar en Crawford Tillinghast, mi mejor amigo. No le había visto desde aquel día, 2 meses y medio antes, en el que me explicó hacia dónde estaban encaminadas sus investigaciones orgánicas y metafísicas. Entonces respondió a mis temerosas y casi aterrorizadas recomendaciones, echándome de su laboratorio y de su casa en un estallido de fanática ira. Luego he sabido que a partir de ese momento permaneció la mayor parte del tiempo encerrado en el laboratorio del ático con aquel maldito mecanismo eléctrico, apenas sin comer y prohibiendo la entrada a los criados. Jamás habría pensado que ese corto periodo de 10 semanas pudiera alterar y desfigurar de tal manera a cualquier criatura humana. No resulta muy agradable ver cómo un hombre robusto adelgaza repentinamente y aún menos que su piel se ponga grisácea y amarillenta, que se le hundan las cuencas oculares y se llenen de ojeras, a pesar de que emitan un extraño fulgor, que la frente se le llene de arrugas y venas abultadas, y que le tiemblen y se le crispen las manos. Y si a eso se le añade una repugnante falta de aseo, una desidia absoluta a la hora de vestir, una enmarañada y negra cabellera poblada de canas en la base y una barba descuidada y blanca sobre un rostro antaño siempre bien afeitado, el efecto general resulta escandaloso. Pero ese era el aspecto de Crawford Tillinghast la noche en que llamé a su puerta tras recibir su incoherente mensaje, después de varias semanas de exilio. Ese fue el espectro tambaleante que me hizo pasar, con una vela en la mano, mientras me miraba furtivamente por encima del hombro, como si temiera la aparición de unos seres invisibles en el interior de aquella casa vetusta y solitaria que se levantaba en Benevolent Street. Fue un error que Crawford Tillinghast se dedicara al estudio de la ciencia y la filosofía. Esas materias deberían estar reservadas al investigador frío e impersonal, ya que ofrecen 2 caminos igualmente trágicos al hombre sensible y de acción. La desesperación si fracasa en sus estudios y el espanto más inaudito e inimaginable si triunfa. Tillinghast ya había sido víctima del fracaso, de la soledad y la melancolía, pero ahora comprendí, con un terror nauseabundo, que había alcanzado el éxito. Desde luego, se lo había advertido 10 semanas antes, cuando me soltó de golpe la historia de lo que creía estar a punto de descubrir. Entonces estaba muy nervioso y excitado, y hablaba a gritos y de forma poco natural, aunque siempre con voz pedante. ¿Qué sabemos nosotros?, había dicho, del mundo y del universo que nos rodea. Nuestros medios para captar información resultan absurdamente escasos y nuestra noción de los objetos que nos circundan infinitamente estrecha. Solo vemos las cosas de acuerdo a los órganos
con que las percibimos, y nos resulta imposible formarnos una idea de su naturaleza absoluta. Pretendemos abarcar el cosmos complejo e infinito por medio de 5 débiles sentidos, cuando otras existencias dotadas de una serie de sentidos más amplios, poderosos o diferentes, no solo podrían ver cosas totalmente distintas de las que nosotros percibimos, sino que también serían capaces de estudiar y descubrir mundos enteros llenos de materia, energía y vida que se hallan en contacto con nosotros, aunque resultan inaccesibles a los sentidos de los que actualmente disponemos. Siempre he creído que esos mundos extraños e inalcanzables se encuentran muy cerca de nosotros, y ahora estoy seguro de haber encontrado un medio para traspasar la barrera. No bromeo. Dentro de 24 horas, esa máquina que hay cerca de la mesa generará ondas que actuarán sobre ciertos órganos sensoriales que habitan en nuestro interior en un estado rudimentario y de atrofia. Esas ondas nos descubrirán numerosas perspectivas desconocidas para el hombre, algunas de las cuales están completamente ignoradas por todo lo que nosotros consideramos vida orgánica. Contemplaremos lo que hace aullar a los perros durante la noche y descubriremos por qué los gatos enderezan las orejas atentos después de las 12. Veremos todas esas cosas y muchas otras que ningún ser vivo ha sido capaz de advertir hasta ahora. Traspasaremos el espacio, el tiempo y las dimensiones, y sin desplazamiento corporal alguno nos asomaremos al borde de la creación. Cuando Tillinghast dijo todas estas cosas, yo protesté acaloradamente, pues le conocía lo suficiente para sentirme más asustado que divertido, pero era un fanático y me hizo salir de su casa. Ahora no se mostraba menos fanático, pero sus deseos de hablar habían vencido a sus resentimientos, y me había escrito imperiosamente con una letra que apenas podía reconocer. Mientras accedía a la morada del amigo, tan súbitamente transformado en una especie de gárgola temblorosa, me sentí contagiado por el terror que parecía acechar detrás de las sombras. Las palabras y afirmaciones manifestadas 10 semanas antes parecían tomar cuerpo en la oscuridad que se cernía alrededor del círculo de luz de la vela, y me estremecí al escuchar la voz cavernosa y excitada de mi anfitrión. Deseé que los criados estuvieran cerca, y no me agradó que me dijera que lo habían abandonado 3 días antes. Resultaba extraño que, cuando menos, el viejo Gregory hubiese dejado a su señor sin habérselo comunicado a un amigo fiel como yo. Fue él quien me mantuvo informado de todo lo relacionado con Tillinghast desde que éste me echara sin contemplaciones de su casa. Sin embargo, no tardé en subordinar todos mis miedos a la progresiva curiosidad y fascinación que me envolvía. Tan solo podía hacer conjeturas de por qué Crawford Tillinghast me había hecho llamar. Pero no dudaba en absoluto de que tenía algún secreto prodigioso o descubrimiento que compartir. Antaño había censurado sus anormales indagaciones de lo extraordinario, pero ahora que evidentemente había logrado tener éxito, de una u otra manera, casi participaba de su estado de ánimo, aunque el coste de esa victoria parecía en verdad terrible. Fui tras él, escaleras arriba, en medio de la oscuridad de su caserón, siguiendo la llama vacilante de la vela que sostenía la mano de aquella temblorosa parodia de hombre. Al parecer, la electricidad estaba desconectada, y al preguntárselo a mi guía me explicó que era por un motivo concreto. «Sería demasiado. No me atrevería», siguió murmurando. Observé especialmente el nuevo hábito que había adquirido de susurrar siempre, ya que jamás solía hablar consigo mismo. Entramos en el laboratorio del ático y contemplé aquel detestable mecanismo eléctrico que relucía con una enfermiza y siniestra luminosidad violeta. Estaba conectado a una potente batería química, aunque no parecía recibir ningún tipo de corriente, porque recordaba que en su fase experimental
chispeaba y zumbaba al estar en funcionamiento. En respuesta a mi pregunta, Tillinghast murmuró que aquel resplandor perpetuo no era eléctrico en el sentido que yo lo entendía. A continuación, me hizo sentar cerca de la máquina, de manera que quedaba a mi derecha, y conectó un interruptor que se encontraba debajo de una maraña de bombillas. De inmediato comenzaron los acostumbrados chisporroteos, que más tarde se convirtieron en ronroneos, hasta que, al fin, tan solo hubo una especie de zumbido tenue que parecía volver a dar paso al silencio. Entretanto, la luminosidad había aumentado, disminuido otra vez y adquirido una pálida y extraña coloración o mezcla de colores que yo no podría situar ni describir. Tillinghast había estado observándome y se percató de mi expresión de asombro. ¿Sabes qué es eso?, susurró. Son rayos ultravioleta. Ante mi sorpresa, rió entre dientes de una forma extraña. Tú creías que eran invisibles, y así es, pero ahora puedes verlos, al igual que otras muchas cosas invisibles. Escucha. Las ondas de ese aparato están despertando miles de sentidos aletargados latentes en nosotros. Sentidos que hemos heredado durante los epoos de evolución que han transcurrido entre el estado de unos simples electrones inconexos hasta su posterior desarrollo en organismos humanos. Yo he visto la verdad y pretendo enseñártela. ¿Te gustaría saber cómo es? Pues te lo diré. Aquí Tillinghast se sentó frente a mí, apagó la vela de un soplo y me miró directamente a los ojos. Los órganos sensoriales de los que dispones, creo que los oídos, en primer lugar, captarán muchas de las impresiones, pues se hallan estrechamente conectados con los órganos adormecidos. Luego lo harán otros. ¿Has oído algo acerca de la glándula pineal? Me río de la superficial ciencia endocrinológica en la que se sustentan los falsos y advenedizos freudianos. Esa glándula es el mayor órgano sensorial. Yo lo he descubierto. Es como la visión final y transmite estampas visuales al cerebro. Si eres un sujeto normal, esa es la manera en la que debes capturar casi todo. Me refiero a captar casi toda la esencia del más allá. Miré la enorme habitación del ático con su inclinada pared meridional, iluminada apenas por los rayos habitualmente invisibles a los ojos ordinarios. Las esquinas más alejadas se hallaban sumidas en sombras, y toda la estancia había adoptado una brumosa irrealidad que oscurecía su naturaleza e invitaba a la imaginación a ver extraños símbolos y fantasmas. Durante el intervalo que Tillinghast permaneció en silencio, me imaginé en medio de un templo inmenso e increíble dedicado a unos dioses tiempo atrás desaparecidos. Un edificio nebuloso de innumerables columnas de piedra negra que se erguían sobre un pavimento de losas húmedas y ascendían a unas alturas vaporosas más allá de mi campo de visión. La estampa resultó muy real durante un rato, pero poco a poco fue dando paso a una representación más terrible, la de la soledad más absoluta y profunda en un espacio infinito carente de sonidos y visiones.
Era como un vacío, nada más, y sentí un miedo infantil que me impulsó a sacar del bolsillo trasero del pantalón el revólver que siempre llevo por las noches desde que me asaltaron en East Providence. Luego, de los rincones más apartados, el sonido fue cobrando suavemente realidad. Era infinitamente tenue, sutilmente vibrante e inequívocamente musical, pero tenía tal calidad de indescriptible frenesí que su impacto me hizo sentir una delicada tortura por todo mi cuerpo. Experimenté la misma sensación que nos produce el arañazo fortuito sobre un cristal esmerilado. Al mismo tiempo, noté algo parecido a una corriente de aire frío que pasó junto a mí en dirección a la fuente del distante sonido. Mientras esperaba con la respiración contenida, percibí que tanto el ruido como la corriente de aire iban en aumento. Esta conjunción de hechos me produjo la extraña sensación de estar atado a unos raíles por los que se acercaba una gigantesca locomotora. Empecé a hablarle a Tillinghast, y al hacerlo se desvanecieron de inmediato todas esas extrañas sensaciones. De nuevo, tan solo veía al hombre, la máquina resplandeciente y el nebuloso apartamento. Tillinghast sonrió de una manera repugnante al ver el revólver que yo había sacado casi sin darme cuenta, pero por su expresión supe con total seguridad que él también había visto y oído lo mismo que yo, o posiblemente bastante más. Le susurré lo que había sentido, y él me aconsejó que permaneciera lo más quieto y receptivo posible. No te muevas, pues con esos rayos pueden vernos tan bien como nosotros les vemos. Ya te he dicho que los criados se fueron, pero no te he explicado cómo. Fue por culpa de esa estúpida ama de llaves. Encendió las luces de abajo tras haberla advertido de que no lo hiciera, y los cables captaron vibraciones simpáticas. Debió de ser algo espantoso. Pude oír los gritos desde aquí, a pesar de todo lo que escuchaba y veía procedente de otra dirección, y más adelante me quedé horrorizado al descubrir los montones de ropa dispersos por toda la casa. Las prendas de la señora Outlake estaban junto al recibidor, por eso sé que fue ella la que encendió. Pero mientras no nos movamos estaremos a salvo. Recuerda que nos enfrentamos con un mundo terrible ante el cual estamos prácticamente desamparados. Quédate quieto. El impacto, combinado de la revelación y de la brusca orden, me causó una especie de parálisis, y acosado por el terror, mi cerebro se abrió de nuevo a las emociones que procedían de lo que Tillinghast llamaba el más allá. Me encontraba ahora sumido en un torbellino de sonidos y movimientos, acompañado de confusas visiones que se representaban ante mis ojos. Veía los contornos borrosos de la habitación, pero de algún lugar del espacio parecía brotar una burbujeante columna de nubes o de formas irreconocibles que traspasaban el sólido techo justo un poco a la derecha y por encima de mi cabeza. Luego volví a vislumbrar esa especie de templo, pero esta vez los pilares llegaban hasta un océano aéreo de luz que emitía un rayo cegador sobre la nebulosa columna que había visto antes. Después, la escena se tornó casi en una especie de calidoscopio, y en esa mezcla de imágenes, sonidos e impresiones sensoriales indefinibles, sentí que estaba a punto de disolverme o de perder, de alguna manera, mi forma sólida. Siempre recordaré un resplandor definitivo. Por un instante, me pareció entrever un pedazo de un extraño cielo nocturno poblado de luminosas y bullentes esferas, y mientras desaparecía,
vi que los soles resplandecientes formaban una constelación o galaxia de trazado bien definido, un trazado que se correspondía con el rostro desfigurado de Crawford Tillinghast. Un poco después sentí que unos seres animados y gigantescos pasaban rozándome o caminaban o se deslizaban a través de mi cuerpo supuestamente sólido, y me dio la sensación de que Tillinghast los observaba como si sus sentidos, mucho mejor adiestrados que los míos, pudieran captarlos visualmente. Recordé lo que había comentado acerca de la glándula pineal y me pregunté qué estaría viendo con su mirada sobrenatural. De repente yo también fui poseído por una especie de visión aumentada. Alrededor y por encima de aquel caos luminoso y sombrío se hizo patente una imagen que, aunque vaga, albergaba ciertos elementos de consistencia y perpetuidad. En realidad se trataba de algo familiar, ya que su parte insólita se superponía al simple escenario terrestre de la misma manera que una proyección cinematográfica se dibuja sobre el telón pintado de un teatro. Vi el laboratorio del ático, la máquina eléctrica y la deforme figura de Tillinghast enfrente de mí. Pero no había ni un solo rincón libre de los acostumbrados objetos materiales, y ninguna fracción de espacio se encontraba vacía. Un sinfín de formas indescriptibles, vivas o no, se entremezclaban en un caos repugnante, y junto a los objetos conocidos había mundos enteros repletos de entidades ignotas y alienígenas. Era como si todas las cosas cotidianas se combinaran con otras totalmente desconocidas, y viceversa. Y sobre todo, entre las entidades vivas pululaban unas monstruosidades enormes, gelatinosas y negras como la tinta, que se estremecían flácidas en armonía con las vibraciones procedentes de la máquina. Estaban presentes en repugnante profusión, y horrorizado, descubrí que se superponían, que eran semilíquidas y capaces de interpenetrarse entre ellas y atravesar lo que nosotros consideramos cuerpos sólidos. Estos seres jamás permanecían quietos, sino que parecían flotar alrededor con algún propósito maligno. A veces parecían devorarse mutuamente, precipitándose al atacante sobre la víctima y haciéndola desaparecer de la vista al instante. Con un estremecimiento creí saber qué era lo que había eliminado al desafortunado subalterno, y ya no podía apartar aquellas cosas de mi mente mientras me esforzaba por captar nuevos detalles de este mundo inédito que bulle invisible a nuestro alrededor. Pero Tillinghast me había estado observando y ahora se puso a hablar. ¿Los ves? ¿Los ves? ¿Ves esos seres que flotan y aletean en torno a ti y a través de ti a cada instante de la vida? ¿Ves las criaturas que atestan lo que los hombres llaman el aire puro y el cielo azul? ¿Acaso no he conseguido romper la barrera? ¿No te he mostrado mundos que ningún otro ser vivo ha logrado contemplar? Oí que gritaba por encima del horripilante caos, mientras miraba su rostro descompuesto ofensivamente cerca del mío. Sus ojos eran dos piras de fuego que me observaban con lo que ahora reconozco como un odio infinito. La máquina zumbaba de manera repugnante. ¿Acaso crees que esos seres tambaleantes fueron los que aniquilaron a los criados? Imbécil. Esos son inofensivos. Y sin embargo, los sirvientes han desaparecido, ¿no es cierto? Intentaste detenerme. Me desanimabas cuando necesitaba hasta el más pequeño soplo de aliento. Tenías miedo de la verdad cósmica. Maldito cobarde. Pero ahora estás en mis manos. ¿Qué aniquiló a los criados? ¿Qué les hizo proferir esos gritos espantosos? No lo sabes, ¿verdad? Pronto lo vas a saber. Mírame. Escucha lo que tengo que decirte. ¿En serio piensas que existen cosas tales como el tiempo y la magnitud?
¿Crees que la forma y la materia son algo real? Pues yo te digo que he hollado profundidades que tu raquítico cerebro no puede ni imaginar. He mirado más allá de los confines del infinito y he conjurado a los demonios de las estrellas. He enjaezado a las sombras que cabalgan de mundo en mundo sembrando la muerte y la locura. El espacio me pertenece. ¿Lo oyes? Hay cosas que ahora me persiguen, seres que devoran y se disuelven, pero sé cómo evitarlos. Será a ti a quien atrapen, como atraparon a los criados. ¿Tiemblas, querido colega? Te dije que era peligroso moverse. Te he salvado al decirte que permanecieras quieto. Te he salvado para que pudieras ver más cosas y para que escucharas lo que tenía que decirte. Si te hubieras movido, ellos habrían caído sobre ti hace tiempo. No temas, no van a hacerte daño. Tampoco se lo hicieron a los criados. Fue su visión lo que hizo gritar a aquellos pobres diablos. Mis mascotas no son demasiado hermosas, pues proceden de lugares cuyos cánones de belleza son bastante diferentes. La desintegración resulta completamente indolora, te lo aseguro. Pero quiero que los veas. Yo mismo estuve a punto de verlos, pero supe detenerlos a tiempo. ¿No tienes curiosidad? Siempre supe que no eras un verdadero científico. Estás temblando, ¿eh? Temblando de ansiedad por ver los últimos seres que he descubierto. ¿Por qué no te mueves entonces? ¿Cansado? Bueno, no te preocupes, amigo mío, porque ya vienen. Mira, mira, maldito. Mira, justo encima de tu hombro izquierdo. Lo que falta por narrar es muy breve, y quizá os resulte familiar tras las noticias aparecidas en los periódicos. La policía escuchó un disparo procedente de la vieja casa Tillinghast y nos encontró a ambos en su interior. Tillinghast muerto y yo inconsciente. Me arrestaron porque tenía el revólver en la mano, pero me soltaron a las pocas horas tras descubrir que un ataque de apoplejía había acabado con la vida de Tillinghast y comprobar que mi disparo se había dirigido contra la nociva maquinaria que ahora reposaba inservible en el suelo del laboratorio. No hablé mucho de todo lo que había visto, ya que tenía miedo de que el forense se mostrara escéptico, pero por las vagas explicaciones que le di, el doctor me aseguró que, sin ninguna duda, había sido hipnotizado por aquel demente criminal y vengativo. Me gustaría poder creerle. Mis destrozados nervios se calmarían mucho si apartara de mi mente lo que ahora pienso acerca del cielo y el aire que me rodea. Jamás me siento a solas ni a gusto, y a veces, cuando estoy cansado, me asalta una terrible sensación, como si alguien me persiguiera. Lo que me impide creer en el diagnóstico del doctor es un hecho muy simple: que la policía jamás pudo encontrar los cuerpos de los criados cuyas muertes achacan a Crawford Tillinghast.